Hola, en este video voy a hacer un programa para dibujar un rectángulo en Java. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente voy a crear un nuevo archivo. Aquí esta clase se genera con el método main, por lo tanto le voy a llamar principal. Y al paquete donde va a estar esta clase le voy a llamar gráficos o simplemente le voy a llamar figuras. Una vez esto, me voy aquí donde tengo mi paquete llamado figuras. No, creo que no es este. ¿Cuál es el archivo? Es este, 163. Aquí está, esto lo cierro. Figuras. Tiene la única clase que es la principal con el método main. Voy a crear una nueva clase. A esta clase le voy a llamar dibujo o le voy a llamar dibujo rectángulo. Vamos a utilizar una clase que se llama graphics. Esta clase se encuentra en Java y lo que hace es que nos va a permitir que podamos dibujar figuras como cuadrados, rectángulos, elipses, mostrar texto, dibujar líneas y pues como es una clase contiene sus propios métodos. Por lo tanto, esta clase lo que va a hacer es que nos va a proporcionar un entorno de trabajo para realizar cualquier operación gráfica. Esta clase me voy a ir a la API de Java. Esta clase se encuentra dentro del paquete AWT, java.awt, y vamos a buscar a la clase graphics. Aquí se encuentra graphics. Vemos aquí que es una clase abstracta. Por lo tanto, como es abstracta, no vamos a poder crear objetos así con el operador new. Ahorita voy a explicar más esto. Entro a la clase. Vemos que esta clase está heredando de object. Podemos ver aquí algunos de los métodos que tiene. Vemos que tiene todos estos métodos y ahorita vamos a utilizar algunos de estos. Vamos a utilizar drawRect, que tiene estos parámetros: un parámetro en X, un parámetro en Y, un ancho y un alto. Bueno, ahorita les voy a explicar esta parte. Voy a continuar. Vamos a importar esa clase que se encuentra en el paquete AWT. Por lo tanto pongo import java.awt.graphics. Y aquí ya tengo mi clase llamada graphics del paquete AWT. Una vez esto, yo necesito tener una pizarra para poder dibujar, así como cuando utilizamos un pintarrón, una pizarra, y allí nosotros podemos dibujar figuras geométricas. Entonces para eso necesito un panel. Necesito importar también a la clase jpanel, que se encuentra en el paquete javax.swing. Por lo tanto, import javax.swing.jpanel. Una vez esto, yo voy a poner aquí que mi clase dibujo rectángulo hereda de mi clase jpanel. Y con esto, como está heredando de la clase jpanel, está convirtiéndolo en una pizarra y vamos a poder utilizar métodos de esta clase jpanel. Vamos a poner el constructor de esta clase. Esto es para darle un color de fondo a mi panel. ¿Cómo lo voy a hacer? Recuerden que el constructor se pone con el nombre de la clase. La clase se llama dibujo rectángulo, el constructor es público. Ponemos el nombre del constructor. Y vamos a utilizar el método setBackground y va a tener como argumento
como vamos a utilizar colores, necesito la clase color. Me voy a la clase color. La clase color, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el paquete AWT también, por lo tanto la voy a buscar, me voy para atrás, ahorita vuelvo a la clase que estaba. Vamos a buscar a la clase color. Por lo tanto, aquí, pues esta clase lo que nos va a proveer son de algunos campos, algunos atributos que ya tiene definidos, como el color negro. Vemos que esta clase es estática, por lo tanto vamos a utilizar sus atributos de manera simplemente con el nombre de la clase, punto, y el nombre del atributo. Ahorita vamos a ver esa parte. Aquí vemos que todos estos son estáticos. Y esta clase pues tiene todos estos métodos. Vamos a buscar al método. El método que voy a utilizar aquí es setBackground, se encuentra en la clase JPanel. Vámonos a la clase JPanel. Esa clase se encuentra en el paquete javax.swing. ¿Dónde se encuentra Javax? Aquí. Vámonos y vamos a buscar a la clase JPanel. JPanel, aquí está. Y vemos que esta clase hereda de todas estas, de JComponent, de Container, de Component, etc. Y vamos a buscar al método. Estos son los campos heredados de esta clase por la clase JComponent. Vemos que hereda de todos estos. Vamos a buscar al método setBackground. Métodos de la clase bueno, no lo encuentro aquí, pero este método se encuentra en la clase JPanel. Y vamos como argumentos, le vamos a ponemos el nombre de la clase color. Recuerden que esta clase es estática, por lo tanto con el punto vamos a poder utilizar sus atributos. Blue es un atributo de la clase color, pero no la he importado aquí su paquete. Import java.awt.color. Aquí color, ahí está. Vemos aquí que yo estoy utilizando el método setBackground, que se encuentra en mi clase JPanel. Es decir, en el momento en que yo heredo de mi clase JPanel, automáticamente yo puedo hacer uso de los métodos de esa clase. Y aquí estoy utilizando el método setBackground. Le paso como argumentos un atributo estático de la clase color. Como es estático, simplemente con el punto yo puedo acceder a ese atributo. Aquí ya estoy definiendo que el color de mi pizarra va a ser azul. Y allí yo voy a poder dibujar mis elementos, por ejemplo un rectángulo. Una vez esto que yo utilicé el atributo estático de la clase color, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Pues voy a empezar a dibujar mi rectángulo. Para eso le tengo que dar unas medidas para definir de qué tamaño va a ser mi rectángulo. Voy a utilizar el método paintComponent. Es un método que yo voy a utilizar para poder realizarle el tamaño de mi rectángulo. ¿Cómo lo hago? Pues pongo public void paint component. Tiene un argumento al cual voy a llamarle g. Aquí vamos a ver lo siguiente. Luego voy a explicar bien a detalle esto. ¿Qué significa esta parte? Bueno, aquí esta palabra super lo que hace es que invoca al constructor de la superclase. Ya hemos visto eso. Es decir, de la clase de la que está heredando. Pero nosotros también podemos invocar los métodos que están en la superclase. Esto es con
la palabra clave super, es decir, aquí estamos invocando al método paintComponent que se encuentra en el constructor de una superclase. Este método paintComponent está sobrescrito de la clase JPanel. Pero bueno, esa parte me la voy a omitir porque sería adentrarme en otro tema. Por lo tanto, aquí nosotros lo que estamos haciendo, como este método, es decir, esta clase no se puede instanciar directamente, nosotros tenemos que crear un componente y pasar el programa como argumento al método paint. Y esto es lo que vamos a pasar como argumento, es decir, esto va a ser nuestro dibujante. Nosotros con este argumento vamos a poder invocar algunos métodos para irle dando forma a nuestro rectángulo. Luego explicaré a detalle esta parte. Esto tiene que ver, como les dije, con el ¿cómo se le dice? La superclase. Y esto es un argumento de tipo graphics, es decir, para elementos gráficos. Por lo tanto, ya creé esta parte. Luego vamos a definir nuestro ancho de nuestro rectángulo. Le voy a poner que 50 y un alto le voy a poner que 100. Y aquí necesito explicar esta parte. Aquí tengo este rectángulo. Bueno, este vendría siendo nuestro panel. Nosotros a nuestro panel le podemos dar un color. Por ejemplo, aquí le estoy dando un color. Vemos aquí que hay unas coordenadas. Están estas coordenadas y comienzan en 0, 0. Y esta parte es es decir, de aquí, de este punto. A ver, voy a activar aquí esto. De este punto que está aquí a este punto, esto es la parte en X. Entonces hay 100 unidades. 100, de 0 a 100. Pero de aquí se considera de arriba hacia abajo. Y de aquí hasta acá es Y. Es decir, aquí es X, 0 en X, 0 en Y. Son las coordenadas 0, 0. Aquí es 100 en X, 0 en Y, porque no tiene altura. Recuerden que se considera de arriba hacia abajo. No tiene altura. 0 en Y. Y de aquí a acá es 0 en X porque no tiene ancho. Pues es la coordenada 0 en X, pero sí tiene altura, tiene 80 en Y. Y de aquí a acá son 100 en X, es decir, lo ancho, que son 100, y altura 80. Entonces nosotros vamos a ver esto es nuestro panel, y aquí vamos a poder dibujar nosotros nuestro rectángulo. Por ejemplo, si yo le doy, vamos a poner las siguientes mediciones. Ya tengo recuerden G, que es nuestro argumento de nuestro método paintComponent. Puedo invocar al método drawRect, que nos va a poder, aquí vamos a buscar ese método que se encuentra en la clase graphics. Vamos a buscar en dónde estoy aquí, me necesito ir a AWT, java.awt, aquí está AWT, y vamos a buscar nuestro método drawRect. Graphics, a ver, me voy a Graphics, acá está Graphics, y me voy al método drawRect. Aquí por acá está, aquí está. Vemos que este método tiene 1, 2, 3, 4 argumentos. Un valor en X, un valor en Y, es decir, esto nosotros vamos a decidir desde dónde queremos que empiece nuestro rectángulo. Por ejemplo, si yo pongo 0 en X, 0 en Y, aquí va a empezar mi rectángulo, aquí. Por lo tanto, eso yo quiero que empiece en la esquina, entonces pongo 0 en X, 0 en Y, y luego aquí me especifica que un valor en ancho y un valor en alto. Estos son valores enteros. Pongo, por ejemplo, el ancho, que es, ¿cuánto vale el ancho rec? Vale 50, y pongo el alto rec, que vale 100. Por eso vemos que esto es mi dibujante. Luego,
Con este mismo método voy a invocar, con el mismo argumento G voy a invocar al método setColor y le voy a pasar como argumento el atributo red de mi clase color. Esto es para darle un color a mi rectángulo. Una vez esto, me voy a mi clase principal, donde yo voy a crear objetos, donde yo inicializo mi programa. Y lo que voy a hacer es que voy a crear primeramente un objeto de tipo dibujo rectángulo. Y le voy a llamar div. Aquí estoy invocando al constructor. Recordar que con aquí new invoco al constructor que no tiene argumentos. Cuando lo invoco, lo que va a pasar es que se va a ejecutar esto, set background, con el argumento blue de la clase color. Por lo tanto, mi pizarra se va a hacer de color azul, no precisamente de este azul, va a ser otro azul porque es un azul definido, pero nosotros también podemos crear nuestros propios colores con las mezclas RGB, que voy a explicar luego de eso. Por lo tanto, se invoca el constructor y se ejecuta el constructor y mi pizarra va a ser color azul. Luego voy a crear de la clase JFrame. Para eso necesito importar a esa clase. Entonces pongo aquí import, no sé qué me pasa, import java.swing.jframe. Esta clase para lo que me va a ayudar es para crear una ventana. Recordar la diferencia entre un frame y un panel. Un panel viene siendo el fondo donde nosotros podemos agregar botones, etcétera, texto, y un frame es una ventana, y una ventana tiene un como esto, miren, una opción para cerrar. Por lo tanto, pues lo voy a crear un objeto de tipo frame. Pongo el nombre de la clase, pongo el nombre de mi objeto y le voy a llamar v, o le voy a llamar ventana, y he creado mi objeto. Y luego con ese objeto llamado ventana invoco el método add y le agrego mi objeto div. Por lo tanto, mi objeto div, que va a ser mi panel, o sea, donde va a estar mi rectángulo, lo estoy agregando a un frame, a una ventana, a un objeto que es una ventana. Es como si ya me va a aparecer como una ventana, pues ya ves que las ventanas tienen una crucecita en la esquina. Una vez esto, con mi mismo objeto llamado ventana, invoco el método setSize y le doy el tamaño a mi ventana, 400, 400 en X, 400 en Y. Y luego quiero mostrar a esa ventana y le invoco el método setVisible y le paso como argumento true, es un valor booleano. Ahora vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que aparece. Vemos aquí que nuestra frame aparece en 0 en X, 0 en Y. Esto aquí en Windows también así se aparece. Y vemos que mi rectángulo, observen, mi rectángulo aparece en 0 en X, 0 en X, desde 0 en X en 0 en Y es aquí en la esquinita. Desde ahí va a ser la referencia para que comience mi rectángulo. Y aquí está la medida 50 en X y aquí está la medida 100 en Y. Si yo quiero que mi rectángulo empiece más a la derecha, por ejemplo, me voy aquí. Yo quiero que empiece desde 100 en X y 100 en Y. Pues vamos a ver qué es lo que aparece. A ver, esto no es. Vemos dónde aparece mi rectángulo. Aparece 100 en X, es decir, más para acá, y 100 en Y, desde aquí hasta acá. Vamos a seguirlo moviendo. Le voy a dar más valor, 150, 150.
y vemos dónde está mi rectángulo. Por lo tanto, estos dos parámetros pues viene siendo para dónde se va a ubicar mi rectángulo, y esto es para el tamaño de mi rectángulo, es diferente. Vamos a darle otro tamaño al rectángulo, le voy a aumentar de tamaño, observen, a 4 veces más. Observen, aquí ni siquiera abarca todo. Vamos a disminuirle un poquito, 280. Ahí está. También le puedo cambiar de fondo, le voy a dar un color blanco, white. Aquí vemos que le cambié el fondo, voy a cerrar esto porque le cambié el fondo a blanco y vemos que mi pizarra tiene un color blanco. Y aquí podemos ver mi rectángulo. Así como dibujé este rectángulo, también puedo dibujar elipses, círculos, etcétera. Puedo darles un color de borde, etcétera. Bueno, este es un programa sencillo, como pueden ver. Iremos avanzando conforme vayamos viendo más, bueno, aquí viendo más temas, o sea, perdón. Vamos a ir avanzando, pues, conforme vayamos viendo más ejercicios. Bueno, espero que les haya ayudado este video y cualquier duda que tengan me escriben.